¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a algo nuevo o desconocido? Esta es la historia de una joven de 23 años. Ella era soñadora, tierna, amable y con un gran carisma. Además de que creía que todo en la vida era ir en línea recta. No se dejaba sorprender por nada. Creía que todo en su mundo era perfecto y color de rosa, tal como en los cuentos de princesas, ya que siempre quiso ser una princesa. Pero como en todos los cuentos, siempre existe un momento en el que el personaje principal tiene que enfrentar un problema o situación que lo hace dudar de sí mismo. Así es como empieza esta historia. Una joven que cursaba el 7º semestre en la universidad tenía que elegir el lugar donde realizaría su servicio social. Ella quería una institución importante y la primera en la que pensó fue Derechos Humanos. Se dirigió hacia allá a preguntar, pero lástima, no había lugar para ella. Ese día su mundo se derrumbó por completo. ¿Cómo era posible que la rechazaran de ese lugar que le había encantado desde el momento que lo vio? Inició un viaje en busca de ese lugar tan ansiado para hacer su servicio social. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. La suerte parecía no sonreírle. Abatida por la búsqueda infructuosa y el viaje tan agotador, acudió con su mamá, una mujer sabia e inteligente que siempre tenía la respuesta cuando surgía algún problema. Sus palabras fueron las siguientes: no te sientas mal. Cuando una puerta se cierra, muchas más se abren. Además, ¿para qué te quieres ir tan lejos? Mejor busca un lugar cerca de nuestras tierras. Siguiendo los consejos de su sabia madre, decidió buscar otro lugar para realizar su servicio. De pronto vio en la página del CAE, Centro de Atención a Estudiantes, que se podía hacer el servicio en la delegación del lugar donde vivía. El trabajo que realizaría ahí sería dar clases a personas mayores o que no tuvieran la primaria terminada. Acudió a toda prisa a hacer la entrevista. No quería volver a tener otra desilusión. Cuando llegó a la delegación, se encontró con la capacitadora del programa, quien le hizo muchas preguntas. Cuando esta finalizó la entrevista, simplemente contestó: no me sirves aquí. ¿Qué te parece si te mando a un centro de desarrollo infantil, Sandy? Espantada y con cierto aire de decepción, lo único que pudo hacer fue asentir. Tenía sus dudas. ¿Qué era un Sandy? ¿Cómo se comía? ¿Cuál sería su función en ese lugar? Realizó mucho papeleo para poder ingresar ahí, al igual que muchas entrevistas, pero al final la aceptaron y la citaron la siguiente semana. Ese día se arregló, tomó su mochila y esperanzada se dirigió al Sandy. La habían citado en una junta de consejo técnico. Cuando entró, todas las profesoras la observaban, algunas hacían comentarios entre sí y reían. En el momento en que se percató de ello, se sintió pequeña y el mundo a su alrededor se encogió, la asfixiaba. Parecía una pequeña entre aquellas enormes personas. La directora la pasó al centro y la presentó frente a su equipo de trabajo. Le señaló una silla para que se sentara. Con nervios, ella se acercó, sacó su libreta y puso en marcha sus pensamientos. La directora empezó a comentar todo lo que se pretendía que se realizara en el círculo escolar y las problemáticas a enfrentar. Ella escuchaba y tomaba nota. Cuando terminó de explicar todo, le pidió a la joven que sugiriera una solución a alguna de las problemáticas expuestas. Ella sentía que toda su cara se ponía roja de vergüenza. Empezó a tartamudear, pero tomó fuerzas y propuso una solución que pensó no serviría de mucho. La directora quedó sorprendida y comentó que le parecería interesante que esa idea se desarrollara. Así siguieron las juntas toda la semana, hasta que el gran día llegó. Los niños se integrarían a las aulas. Esa noche, sus pensamientos e ideas no la dejaron dormir. Estaba tan aterrada, pero a la vez sentía nervios de conocer a las personas con las que trabajaría. Dieron las 4 de la tarde. Se colocó la ropa que a su parecer era la más bonita que tenía y se puso en marcha a conocer a todos esos pequeños y pequeñas. Ese día entró y la directora le dijo que trabajaría junto con la psicóloga del Sandy, a quien no conocía, ya que en las juntas que habían tenido no se había presentado. Con nervios y ansias fue hacia el salón donde se encontraba. Al entrar la psicóloga la vio y le sonrió. Le comentó que ese día trabajaría en las entrevistas con los padres y que era de suma importancia que se las aprendiera y que le preguntara las dudas que tuviera. Leyó y releyó la entrevista, haciendo muchas preguntas para resolver todas sus dudas. La psicóloga, con una sonrisa, le dijo que sería fácil y que todo estaría bien. Ese mes fue el más pesado para la joven,
ya que jamás había tenido que interactuar con tantos papás y mamás de niños. Y claro, todos piensan que su hijo necesita algo para poder ser el mejor en clase. Empezaron las clases en el CENDI, y el trabajo, el estrés y las prisas se hicieron presentes en toda su estancia. La directora la sorprendía con un proyecto nuevo cada mes, como por ejemplo el mes de la ciencia y la tecnología, el mes de la salud, el mes de la nutrición, etc. Y no solo eso, ella tenía que presentar un proyecto en su escuela y se le ocurrió realizar un taller de arte. La directora quedó impresionada y aceptó que ese nuevo reto se desarrollaría, pero no solo con los niños y niñas del nivel más alto del CENDI, que son preescolares, sino con todos los grupos, incluyendo los lactantes. Sin embargo, no solo trabajaba en proyectos, también hacía periódicos morales, daba talleres a padres de familia sobre diferentes temas y varias veces le tocó hacer el aniversario de los festivales, además de apoyar a las profesoras cuando les surgía algún problema. Hubo momentos en los que ella pensaba que la directora la ponía a trabajar mucho. Se preguntaba, ¿cómo era posible que ella trabajara más que las otras personas que realizaban su servicio ahí? La vio como la mala de esta historia, justamente como la madrastra malvada, con una enorme nariz y una risa que mostraba sus dientes afilados y grandes uñas con las que señalaba el próximo trabajo que realizaría. Pero no solo era el trabajo que realizaba en el servicio social, también tenía que cumplir con sus obligaciones en la institución donde estudiaba, que era la Universidad Pedagógica Nacional. De vez en cuando encontraba un espacio para poder leer o avanzar en sus tareas. Abatida por tanto trabajo, un día decidió no asistir. Se quedó recostada en su cama pensando si lo mejor sería que se fuera de ese lugar. Estaba cansada de tanto trabajo, no solo en la escuela y en el servicio, también en su casa debía de cumplir con sus deberes. Sin una gota de esperanza en su alma, buscó la tranquilidad en los brazos de su madre. Caminó por los pasillos de su hogar y cada paso que daba disminuía la carga que llevaba sobre ella. Tocó la puerta y segundos después ésta se abrió. Su madre la invitó a pasar, puso su cabeza sobre el regazo de su madre y de forma tierna ésta acarició su cabello y le preguntó qué le sucedía. Ella no soportaba más lo que aquejaba su alma y le dijo que ya no quería volver a pisar ese lugar llamado CENDI. Su madre tomó el rostro de su hija entre sus manos y le dio un tierno beso en la frente. A continuación le dijo, hija, no importa lo que tú decidas, te apoyaré siempre. Así decidas abandonar, cuentas conmigo, pero te diré algo y escúchalo atentamente. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a algo nuevo o desconocido? Confundida con las palabras de su madre, no tenía respuesta alguna ante tal cuestionamiento. Negó con la cabeza y se dispuso a escuchar lo que su madre tenía que decir, esperando encontrar en aquellas palabras algo que la aliviara. Su madre la miró a los ojos y con una sonrisa le dijo, tendrás que aprenderlo por tu cuenta. Solo recuerda que jamás debes de rendirte y que siempre debes pelear hasta el final. Al siguiente día, decidida, pensó en decirle a la directora al final de la jornada que renunciaría. Cuando llegó al CENDI, la directora le comentó que tenía planeado hacer un periódico mural enorme para las festividades de diciembre. Ella simplemente aceptó y tomó el material. En su mente solo pensaba el momento en que le diría a la directora que ya no iría. La psicóloga, que siempre le ayudaba y le daba consejos, la vio distraída y con el ánimo por los suelos. Se acercó, tomó una hoja y empezó a ayudarle con el enorme trabajo que se le habían puesto. Al notar esto, la joven se quedó sorprendida. La psicóloga le sonrió y le dijo que no se desanimara, que entre todos le ayudarían para terminar el trabajo a tiempo. En ese momento, la joven vio a la psicóloga como su hada madrina, que solo con una sonrisa le invitaba a confiar en ella, y un sentido del humor bastante ligero que hacía que todo el tiempo estuviera muy feliz. Al ver toda la carga de trabajo que tenía la joven, el equipo llamado técnicos, que eran un grupo similar a los 7 enanitos de Blancanieves, lo conformaban el trabajo social, la pedagoga, la odontóloga, la nutrióloga, tomaron parte del material y empezaron con el arduo trabajo. Trataban de que la joven se sintiera a gusto e incluso le intentaron sacar una sonrisa, pero la joven estaba tan concentrada en su trabajo que no se percató. No obstante, el de trabajo social hizo un comentario acerca de la directora malvada
que hizo que todo el equipo riera a carcajadas. Incluso la joven, que al escuchar su risa se asustó, ya que llevaba mucho tiempo que no reía de esa manera. La psicóloga, al ver que reía, le dijo en tono serio: eres importante para este grupo. Jamás olvides que siempre contarás con nosotros para ayudarte, tanto en las buenas como en las malas. Al escuchar esto, la joven le dedicó una sonrisa y siguió con el trabajo. Una profesora le pidió ayuda para explicar un tema a los niños. Al momento de trabajar con ellos, la joven empezó a sentir una conexión y comenzó a quererlo, al grado de siempre hacer lo mejor para ellos, como una princesa preocupándose por sus súbditos. Olvidó la razón por la cual ella quería renunciar. Además, se percató que todos los proyectos que la directora proponía servían a los niños, ya que ellos aprendían algo nuevo cada mes, y la forma en la que se les presentaba les llamaba mucho la atención. Al mismo tiempo, se dio cuenta cuán importante era la educación, la enseñanza y la imagen que les das a los niños en esa edad, ya que ellos se consideran como un ejemplo, algo así como una heroína, que salga a los desválidos, los niños, cuando viven algún problema, como una raspada en la rodilla, un empujón, un golpe, o cuando están pasando por malos momentos, como la separación de sus padres, el rechazo de los compañeros, o el no poder realizar alguna actividad. Pero como todo lo que empieza tiene que terminar, así como el sol enfrentándose a su ocaso, su servicio llegó a su fin. Con todo el trabajo y el estrés, ella se había concentrado tanto en enojarse por las cosas que la ponían a hacer, que dejó a un lado lo divertido que es realizar estas actividades. Y así, aunque la oscuridad haya devorado al sol, aunque parezca reinar por sobre todo, hay una luz tenue que ilumina hasta los lugares más sombríos. La oscuridad se presentó frente a ella como el momento en el que se había decidido renunciar, y la luz tenue fueron la psicóloga y el grupo de técnicos que no dejaron que se hundiera, y la ayudaron en todo lo que podían. Ella se dio cuenta de que había creado lazos de amistad con personas que recordaría para toda su vida. A la hora de su partida, las personas que trabajaban en el Sendy y los niños le hicieron una pequeña reunión agradeciéndole todo lo que había hecho por ellos. En ese momento, ella se dio cuenta de las grandes personas que había conocido en ese lugar. Con una lágrima rodando por su mejilla, agradeció sus enseñanzas y grandes deseos. A partir de ahora, abandonaba este camino y tendría que dirigirse a recorrer otra senda cuyo destino es incierto. Esta historia se había terminado y vivió feliz por siempre, y ningún príncipe feliz, azul, encantador o de cualquier otro color fue requerido en esta historia. Es cierto, todas las historias terminan con un "y vivieron felices por siempre", pero esto no es verdad. Ese final no existe en ninguna historia, ni en esta. De haber sido así, ella jamás se habría enfrentado a la cruel realidad. Nunca te cierres a nuevas posibilidades.